Buenos días, hermanos. Aquí su hermano y servidor en Cristo, Gelimón Hinojosa, para compartir con ustedes en la lectura del día de hoy, lunes 4 de junio del 2018, compartiendo desde la bella ciudad de Leice, grupo de oración Los Ángeles de Dios, Parroquia Sagrado Corazón. En esta ocasión vamos a compartir la primera lectura, que es tomada de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 7, esperando, mis hermanos, que abran su corazón al Señor, su corazón a la palabra poderosa de Dios. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su gracia, por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de esas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen a la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, en este día precioso meditamos en estas palabras tan sabias y poderosas de San Pedro, o más bien de Dios a través de San Pedro, donde dice que el Señor nos ha dado una fe tan preciosa y nos ha dado todo para conservar esa fe, para aumentarla. Una abundancia de gracia, dice, mediante el conocimiento del Señor. Es decir, que todo lo que tenemos o todo lo que nos da Dios, solamente tenemos que conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque con Él vienen muchas gracias y bendiciones. Con Él viene todo. Básicamente el que tiene a Jesús, lo tiene todo. Pero también San Pedro nos invita a esforzarnos por hacer crecer lo que el Señor nos da, porque muchas veces, a veces pensamos que lo que Dios nos da, o que Dios nos dé más bien, las cosas ya terminadas o ya desarrolladas, pero todo lo que Dios nos da como una semillita para que nosotros la hagamos germinar, la hagamos crecer, lo que es todos los regalos de Dios. Es decir, si el Señor nos da fe, tenemos que ponerla en práctica. Si nos da conocimiento, ¿para qué nos da el conocimiento? ¿Solamente para inflarnos? No, para el servicio de los demás. Todo lo que nos da el Señor es para el servicio de los demás. Y al practicarlo, va creciendo. Y San Pedro nos da una lista de lo que tenemos que ir, o más bien, cómo tenemos que ir haciendo crecer las cosas. Dice, por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Santiago nos dice también que la fe sin obra es una fe muerta. Es decir, que si la fe de nosotros lleva acompañada una buena conducta, va acompañada de obras y no es fe muerta. Y dice, a la buena conducta, el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De las cosas vanas de este mundo, cosas vacías que nos dañan. No, el entendimiento especialmente de las cosas sagradas, de las cosas que nos llevan a ir añadiendo más y más virtudes
a nosotros para mejor servicio de Dios a los demás, o mejor servir a Dios en los demás. Y dice, el entendimiento al dominio propio. Mis hermanos, nosotros muchas veces decimos conocer al Señor, pero en nuestra conducta, en nuestro entendimiento y en nuestro dominio propio, no parece o no se nota. Yo he hablado con muchas personas y muchas personas dicen, yo conozco a Dios. Y yo digo en mi corazón, en mi interior, en mi mente, obviamente yo no soy Dios para juzgar ni para decir no lo conoces, pero el Señor nos dio una regla muy clara que nos dice, por sus frutos los conocerán. Y yo digo, ¿verdaderamente conoceremos al Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está, o más bien qué frutos estamos dando para que verdaderamente nos crea que conocemos al Señor? Dominio propio, ¿sabemos dominarnos nosotros mismos? Sí, y luego sigue también, dice, el dominio propio, la paciencia. Yo creo que la mayoría carecemos de paciencia. Somos impacientes, mis hermanos. Algo tan sencillito como nosotros los hombres, muchas veces no nos gusta andar con la esposa en las tiendas. Entonces vamos y la dejamos en la tienda, esperamos en el carro. 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, ya estamos impacientes. Y la mayoría de las mujeres, yo por gracias a Dios tengo una mujer que no es tan que no tarda tanto en la tienda, pero igual, aún así, lo poquito que tardaba antes, como me impacientaba. Y yo siento que sí, la mayoría de hombres estamos así impacientes. Algo tan sencillito, imagínense nomás, ya no se digan cosas más grandes, pero la paciencia, yo creo que es donde muchos batallamos. Y sabe que la paciencia es tan necesaria, porque la paciencia, cuando uno tiene paciencia, o cuando uno desarrolla esa capacidad o esa virtud, hay paz en el corazón, porque no te molestan las cosas, no te molesta que tardó tu esposa, y no te molesta, vamos, si un niño está llorando, y estás impaciente, y ya estás queriéndolo callar, regañar y pegar de la nada, y aunque no sea tu hijo, ¿sí? Entonces el que tiene paciencia, tiene paz en el corazón. Y dice también, a la paciencia, la devoción. Muchas veces, mis hermanos, nosotros carecemos también de devoción. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en la Santa Misa, ¿con cuánta devoción estamos? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos rezando el Santo Rosario, ¿hay devoción en nosotros? Y también dice la devoción, a la devoción el afecto fraternal. El afecto fraternal. Es decir, el amor fraternal. ¿Sí? Y tenemos que ir así, al final nos dice, y al afecto fraternal, el amor. Y yo me preguntaba ahorita que estaba reflexionando sobre esta lectura, ¿y por qué no puso primero el amor? ¿Que no es lo más importante? Sí, pero está aquí al final de todas las virtudes, no por casualidad, sino porque el amor, mis hermanos, es lo más difícil de practicar esa virtud o ese don de Dios. Es lo más difícil. Porque decía San Agustín, me parece que era, ama y haz lo que quieras. Es decir, cuando uno llega a amar todas estas virtudes, se nos va a hacer muy fácil practicarlas, porque el amor es lo que verdaderamente vale la pena en esta vida, mis hermanos. Sin el amor, ¿quién puede ser feliz? ¿Sí? Y el que ama, sirve a los demás. El que ama, le tiene paciencia a los demás. San Pablo nos dice muy claro, 1 Corintios 13, el amor es paciente, servicial, no se irrita, es comprensivo, ¿sí? Entonces, por eso está acá al final, porque es la virtud o el don más grande de Dios, al que todos tenemos que llegar un día al amor perfecto. Así como Dios nos amó, tenemos que llegar a amar. Y para eso son muy necesarias estas otras virtudes que San Pablo, más bien San Pedro, nos va
enumerando aquí, pero más que enumerando nos va diciendo que tenemos que esforzarnos por hacer crecer todas estas virtudes en nosotros que ya están dentro de nosotros, ¿sí? Que solamente hace falta esforzarse uno en practicarlas. Entonces, mis hermanos, ojalá que esta reflexión, tal vez pequeña, sea de gran bendición para cada uno de ustedes, ¿sí? Una de las cosas que nos pueden ayudar a practicar esto es la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ojalá que abramos el corazón a la palabra de Dios en este día precioso, maravilloso. Que el Señor los bendiga, los acompañe, los proteja, los cuide y los haga santos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.